Hola, mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Neslihan Atagul y Burak Özçivit sorprenden con un momento inesperado lleno de tensión y emoción, un episodio que nadie quiere perderse. Todo comenzó cuando Neslihan, conocida por su carácter fuerte y directo, decidió hablar públicamente sobre la nueva relación de Burak. La actriz no dudó en lanzar un comentario que dejó a todos sin palabras: no creas que con esa mujer vas a encontrar la felicidad que buscas, Burak. Sus palabras fueron firmes y miraron directo al corazón de su antiguo compañero de reparto. Burak Özçivit, por su parte, no tardó en reaccionar, aunque lo hizo con calma y un aire de seguridad. Ante las cámaras y frente a la insistencia de los periodistas, respondió con una leve sonrisa: respeto lo que Neslihan piensa, pero mi vida la decido yo. Estoy feliz como estoy y nada ni nadie me hará cambiar de opinión. Esta respuesta generó aún más curiosidad entre los fans, quienes comenzaron a dividirse en redes sociales, algunos apoyando la franqueza de Neslihan y otros defendiendo la libertad de Burak. Lo más impactante es que este intercambio no quedó en un simple comentario. Según testigos, Neslihan insistió en privado, reiterando su advertencia: no confundas ilusión con amor verdadero. Esa mujer no te dará lo que yo sé que mereces. Palabras fuertes que marcaron la noche y dejaron a todos preguntándose si existía algo más profundo detrás de este enfrentamiento. ¿Se trata de celos, de una preocupación genuina o de sentimientos que nunca terminaron del todo? Mientras tanto, la nueva pareja de Burak se mostró distante de las cámaras, evitando declaraciones y manteniendo un silencio que muchos interpretaron como tensión. Sin embargo, cercanos a ella aseguran que está tranquila y que no piensa ceder ante la presión mediática. No me importa lo que digan, yo sé lo que tenemos, habría dicho a sus amigos más cercanos, según una fuente confiable. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. En Twitter y en Instagram, miles de mensajes con el nombre de Neslihan y Burak se volvieron tendencia. Algunas seguidoras escribieron: Neslihan solo quiere lo mejor para él, ella lo conoce como nadie. Mientras otras respondían: Burak tiene derecho a rehacer su vida y ser feliz, no necesita consejos no pedidos. Este debate encendió un fuego que parece no apagarse pronto, manteniendo a todos atentos al próximo movimiento de ambos. Lo que nadie puede negar es la química que estos dos actores mostraron en el pasado en pantalla, una conexión que aún hoy muchos recuerdan con nostalgia. Tal vez por eso, cada gesto y cada palabra entre ellos adquiere un peso mucho mayor. Siempre habrá algo entre Burak y Neslihan, se nota en la manera en que se miran, comentó una fan emocionada en un programa de televisión local. El ambiente alrededor de esta controversia siguió creciendo en intensidad con el paso de las horas. Programas de entretenimiento, revistas digitales y hasta noticieros serios comenzaron a cubrir cada detalle del enfrentamiento, multiplicando el impacto de las palabras entre Neslihan y Burak. La prensa internacional también se hizo eco, resaltando la tensión como si se tratara de una telenovela de la vida real. La historia, lejos de apagarse, parecía alimentar la curiosidad de un público que ya estaba acostumbrado a verlos como protagonistas de un amor ficticio, ahora trasladado a los titulares de la vida cotidiana. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos analistas de espectáculos aseguraban que todo formaba parte de una estrategia mediática para mantener a ambos en la cima de la popularidad. Otros, sin embargo, creían firmemente en la sinceridad de las emociones involucradas. La intensidad de los gestos, las miradas y la firmeza de las palabras de Neslihan daban la impresión de que había un trasfondo emocional imposible de ocultar. En cualquier caso, el público se encontraba dividido, ansioso por descubrir qué ocurriría en el próximo capítulo de esta historia. Por otra parte, amigos cercanos a Burak comentaban que el actor había preferido refugiarse en el trabajo, dedicándose de lleno a nuevos proyectos que mantenían su agenda llena. Con una serenidad aparente, Burak evitaba dar más declaraciones y dejaba que el tiempo hablara por él. La vida privada debe quedarse en privado, habría dicho en una entrevista corta, intentando calmar las aguas sin lograr frenar el interés mediático.
Mientras tanto, los fanáticos organizaban encuestas en redes sociales, preguntando abiertamente si deseaban ver a Burak y Neslihan juntos nuevamente en la pantalla o incluso en la vida real. Miles de votos se acumulaban, y aunque los resultados variaban según el medio, lo cierto es que la pareja seguía generando una fascinación que pocos actores logran mantener después de tantos años. La pareja actual de Burak, en cambio, empezaba a sentirse presionada por la situación. Aunque intentaba mostrarse fuerte y confiada, la constante comparación con Neslihan era inevitable. Cada aparición pública era analizada minuciosamente, el vestido que llevaba, la manera en que sonreía, incluso el tono de su voz. Para muchos, ella se encontraba en medio de una batalla simbólica que no había elegido, pero que debía enfrentar con firmeza si quería mantener su lugar junto a uno de los actores más queridos del país. En foros de discusión, algunos fanáticos iban más allá, tejiendo teorías sobre posibles reencuentros secretos entre los antiguos compañeros. Ellos aún se escriben, es obvio, decía un comentario viral que alimentó rumores difíciles de comprobar. Otros insistían en que todo era fruto de la imaginación de los seguidores y que lo único real era la necesidad de los medios de mantener viva la historia. Los especialistas en comunicación coincidían en un punto: la narrativa alrededor de Burak y Neslihan había superado cualquier ficción. Se había convertido en un fenómeno cultural, un espejo de las emociones colectivas que la audiencia proyectaba en sus ídolos. El público ya no solo quería verlos actuar, quería formar parte de sus decisiones, opinar sobre sus relaciones y sentirse parte de un relato que parecía no tener fin. Sin embargo, en medio de todo este ruido mediático, surgía una pregunta inevitable: ¿qué quieren realmente Burak y Neslihan? ¿Se trata de heridas abiertas del pasado, de orgullo herido o de sentimientos reprimidos que nunca encontraron cierre? Hasta ahora, ninguno de los dos había dado señales claras de querer retomar lo que alguna vez compartieron fuera de las cámaras. Y, sin embargo, la tensión latente mantenía viva la esperanza de miles de fans que seguían soñando con un desenlace inesperado. Lo cierto es que cada gesto, cada silencio y cada palabra se amplificaba hasta el extremo. Una simple mirada bastaba para desatar horas de debate en programas de televisión y en plataformas digitales. Y así, la historia seguía escribiéndose, alimentada por un público incansable y por dos actores cuyo destino parecía seguir entrelazado, aunque ninguno lo confirmara abiertamente. El fenómeno continuará, eso es seguro. Porque en un mundo donde las emociones colectivas se mezclan con la vida privada de las celebridades, cada detalle se convierte en un capítulo más de una historia interminable. Y mientras el público siga pendiente, Neslihan y Burak permanecerán en el centro de un relato que parece superar cualquier guión escrito, un relato donde la ficción y la realidad se confunden, atrapando a todos en un círculo de fascinación sin fin. Así que si quieren seguir al tanto de cada detalle de esta historia, no olviden suscribirse a mi canal y dejarme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Neslihan aún tiene sentimientos por Burak? ¿O piensan que solo quiso protegerlo de una desilusión? Las leo con mucha atención y nos vemos en el próximo video.